Hay un poco de desconcierto a nivel doméstico con la economía del país. Tenemos, como dijimos en el bloque anterior, un proceso inflacionario que no se termina de contener ni hay medidas para que ello ocurra. Y entonces también estamos ante un proceso eleccionario que vamos a tener en pocos meses, que ya empieza a hacer ruido sobre nuestra economía. Nos acompaña esta noche el doctor Néstor Perticarari, un académico de la Universidad Nacional del Litoral, una persona que ha venido varias veces a nuestro programa en estos 3 años, muy claro, y con quien queremos conversar cómo se tiene que manejar la economía doméstica en este escenario de incertidumbres, de precios que no terminan de parar de subir, de tarifas que van a movilizarse, con retracción económica, con algunos puestos de trabajo que se van perdiendo, se van desgranando. Es decir, hay un contexto de incertidumbre. En ese marco, doctor, ¿cómo una familia común tiene que hacer una previsión en este año que nos queda y teniendo un proceso electoral tan grande como el que viene el año que viene? Sí, como usted lo dijo, realmente es un escenario complejo el que tiene por delante. Eso, bueno, obviamente que dependerá un poco de las características de cada grupo familiar, en el sentido si tiene ingresos más o menos seguros o no, porque el problema de lo que podemos afrontar todavía son, digamos, en lo que resta del año, puede ser que la recesión lleve a alguna pérdida de puestos de trabajo, o sea que la persona que está, digamos, en condiciones marginales, diríamos, del mercado de trabajo, puede verse con algún tipo de problema referido ya al ingreso principal del hogar. El otro aspecto es que en general también lo que vamos a ver es una caída del salario real. Creo que es un poco lo que el marco macroeconómico está caída generando. Del salario real, no sí. Se hacen más horas extras. Exacto, no sí, se... bueno. O sea que hay pérdida de ingresos por ese lado. Por lo tanto, digamos, la teoría siempre ha entendido en este aspecto que en estos casos prima, diríamos, la prevención o las conductas, diría, más conservadoras, diríamos, por parte de las familias, básicamente. O sea que habría que retraer un poco el consumo. No es que habría, la gente lo hace, o sea, por eso no es que habría que hacer, digamos, la gente lo va a hacer simplemente por la incertidumbre que tiene, ya sea en algunos casos, sobre el principal del ingreso, y en otros casos por el poder adquisitivo del ingreso, por más que tenga cierta seguridad en el trabajo. Pero además financiarse está carísimo. No, financiarse está fuera de, digamos, desde los ajustes de enero, quedaron fuera de toda posibilidad, fuera de toda lógica. Cuando uno ve un resumen de tarjeta de crédito, hay que mirarlo detenidamente, ¿no es cierto? El que queda endeudado 80% anual es una barbaridad, diríamos, una cosa que no se conoce en ningún país del mundo en este momento. O sea, ver semejantes tasas de interés de financiamiento. Por eso, endeudarse está fuera de toda lógica en este momento. O sea, no es aconsejable. Digamos, no. Sí, una cosa es a cuota fija y otra cosa es el financiamiento de tarjeta. Sí, el problema es que la cuota fija, digamos, lo que hay que ver, digamos, es otro problema, es el ingreso y el poder adquisitivo del ingreso futuro, claro. Digamos, que es lo que hay que ir mirando también en estos casos. Bueno, y está la tensión sobre el dólar permanentemente, ¿no? Bueno, obviamente es el fenómeno macroeconómico, diríamos, que uno observa al final. El financiamiento emisionario del gasto público, o sea, del déficit, termina generando presiones acá, digamos, con la errónea medida tomada en su momento, que es el control de cambio, terminó generando un mercado paralelo altísimo. Entonces, directamente impacta sobre ese mercado paralelo. ¿Quieren correrlo? Tienen que ir con las tasas. Digamos, con tasas altas. Y el problema es que la tasa alta impacta sobre toda la actividad económica y genera, digamos, la recesión o esto que estamos hablando. Esta calecita que la vimos tantas veces en la Argentina ya, sí, ¿no? Por supuesto. Pero el problema es que esa carrera, muchas veces no sabemos quién la gana, pero quién la pierde todo el mundo sabe, es decir, nosotros. Quién pierde en la carrera es entre tasas y dólar, porque al final termina en ajustes mucho más importantes muchas veces. Esperemos que no sea en este caso y puedan pilotearlo. Pero, sinceramente, lo que uno observa más con el panorama, diríamos, eleccionario para el año que viene, lo que uno ve exacerbado todavía es el gasto, digamos, que no tiene todavía
una fuente clara de financiamiento. Ahora, y uno supone que, por esto político, que el gobierno actual no va a querer frenar ese gasto. Que le va a dejar la tarea sucia al que viene. Sí, me parece que eso también es una tensión política, a ver quién hace. No, sí, está bien, pero pero el problema es decir, le va a dejar el que viene, pero el problema es decir, ¿a dónde llega esta historia? ¿Hasta dónde llega? Es decir, lo que uno observa del año pasado, este año posiblemente se repita, un déficit fiscal del orden entre 5 y 6% del Producto Interno Bruto, financiado con emisión, es altísimo. O sea, Argentina ya hacía décadas que no veía semejante financiamiento, o sea, era de la época que terminó la hiper allá en los 80, o sea, ver semejante financiamiento digamos, financiamiento con emisión del gasto público, porque en los 90 está bien, con todos los problemas que tuvo, no se hizo, y esto empezó a partir del año 2009, aproximadamente 2008, 2009, empezó este tipo de financiamiento, porque en la década de los 2000 el Estado había sido básicamente superavitario, o sea, o equilibrado, en el mejor de los casos, o sea que no habíamos visto ese problema, pero digamos, eso es un desajuste macroeconómico que cuando no hay financiamiento termina generando toda una serie de problemas, es decir, da el marco a un proceso inflacionario bastante elevado. Yo tengo miedo a un proceso inflacionario más profundo que el que en este momento tenemos. Yo me acuerdo la época, el primer gobierno después del proceso militar, la época de Alfonsín, cuando se dispara la hiperinflación, y bueno, pasamos de una inflación a una hiperinflación en muy pocos días. Sí, no, pasa que eso, obviamente la expectativa de los agentes económicos es lo que hace rápidamente, o sea, cuando la gente huye del dinero, eso tiene un efecto explosivo sobre, digamos, sobre la circulación del dinero y sobre los precios. Pues yo todavía no, sinceramente, a mi juicio, no están dadas las condiciones. No creo, decir que tengamos un proceso de tipo, bajo ningún punto de vista. Pero lo que puedo observar todavía es que tengamos un escalón un poco más alto que lo que estamos viendo ahora. Es decir, ahora la inflación más o menos real, anualizada, anda, como no se puede, el INDEC no la mide correctamente, entonces podría decir anda 35, 37% aproximadamente, está ahí. Ahora, pero que es muchísimo. No, que es altísimo. Digamos, es la más alta del mundo. Es una de las más altas del mundo, sí. O sea, estamos en el podio allá, o sea... Sí, ya lo terminamos aceptando nosotros. Tenés comparándonos con países como Sudán del Sur o algo así, países que están en guerra civil, o sea, que no es el caso nuestro. Entonces, digamos, si uno desbroza esa problemática, entonces nos vamos a encontrar que nuestra inflación es autogenerada y altísima. Ahora, doctor, y con un acuerdo externo, como el que uno intenta sacar, con el de París y algunas otras cosas, ¿puede atemperar esto? ¿Puede lograr financiamiento como para este gobierno llegar al año que viene, al final del año que viene? Lo que pasa es que el acuerdo externo, es decir, que ¿a dónde va el ingreso de dólares adicionales? ¿Por qué? Porque si al final va a alimentar, diríamos, la demanda especulativa, la demanda que se hace para reserva, de todo eso, el Banco Central va a terminar con la medida de reserva, con más deuda, obviamente, que obviamente la vamos a tener todo, pero las expectativas de los agentes económicos no las cambian, o sea, las expectativas de los agentes económicos se cambian con otro tipo de medidas, es decir, con algún tipo de plan antiinflacionario más o menos coherente, que es lo que le faltó en su momento, que eso es lo que tendrían que haber hecho posiblemente tanto el ministro de Economía como el jefe de gabinete cuando asumen, no ahora en enero. Cuando asumen, largar una serie de medidas coherentes, en una de esas lograban, digamos, quebrar un poco lo que son expectativas de alza de precios y torcerlas para abajo. No digo que eso se logre en un día, pero una cosa es que la expectativa tuerza para arriba, otra que tuerza para abajo. Es decir, precios cuidados no es la solución. No, por favor, o sea, el tema de los no digo porque diga, la estrategia parece ser eso únicamente. Sí, pero... Hay que hacer que la Argentina tenga dólares genuinos, que es por el comercio exterior. Sí, obviamente que los dólares tienen que provenir de la cuenta corriente, es decir, ese es el problema, y en todo caso de inversiones genuinas, que desde el 2011 no tenemos, desde el exterior no tenemos ninguna. O sea, ¿Cuál no hay es el valor del dólar dólar que usted considera que en este momento sería el que tendría que tener? Bueno, esa es la eterna discusión, pero para eso tenemos que manejar cifras más o menos coherentes. Cuando uno dice valor del dólar, de equilibrio, ¿qué quiere decir? Está diciendo aquel que más o menos hace que la economía esté en su potencial, produciendo en su potencial. Ahora, si me dicen que el desempleo es el 7,
y resulta que después cuando miro la cifra adentro me dicen que en Resistencia el desempleo es 0, que en Formosa es 2, y está claro que ahí hay un problema porque esa es la cifra que más aproxima la brecha entre el producto real y el potencial que se puede alcanzar, y uno está claro que el desempleo efectivo es más alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este dólar que tenemos ahora no es el que equilibra por lo menos es el que logra eso. Quizás logre equilibrar con control de cambios, logre equilibrar un poquito la cuenta corriente, pero el problema es que eso ahí no termina el problema del dólar. Es decir, poner un número es altamente, arriesgado, decir, creo que el dólar tendría que ser tanto. El dólar tendría que ser, si uno tiene un mercado más o menos libre y razonable, ahí se fijaría el valor del dólar, cosa que nosotros no tenemos. Pero está claro que este dólar no garantiza pleno uso de los recursos potenciales, diríamos, eso es cierto. Qué daño que se le hizo a la economía rompiendo el INDEC, ¿no? No, o sea, para la mayoría de la gente el tema es una anécdota y no se da cuenta, pero porque para el ciudadano común parecía una pelea política. Sí. Pero eso tiene un efecto devastador sobre el resto de la economía. Es terrible, porque justamente lo primero que hizo rompió todos los elementos para poder coordinar expectativas acá en un país que realmente las expectativas inciden mucho. Entonces nadie sabe exactamente dónde está parado. Oye, sin ir más lejos, leí una nota de un santafesino, Lobolo, creo que ustedes lo conocer, que hablaba sobre el tema. Incluso destruyó todo lo que es la investigación en temas económicos sociales en Argentina. En este momento está destruida. O sea, porque nadie sabe cuáles son los números que realmente estamos manejando. Una cosa gravísima. ¿Sobre qué va a partir? ¿Sobre qué va a partir para Exacto, o sea, nadie sabe. Entonces, si uno no puede investigar y conocer cómo puede tomar medidas más o menos razonables, esas son las cosas que esta gente se dedicó alegremente a destruirlo, pero no tenía idea siquiera del daño que estaba causando con eso. Rubén, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido muy amable como siempre. Señor director, vamos al corte.